Bueno, ahora vamos a comenzar entonces la meditación de la palabra de nuestro Dios. El título para el mensaje esta mañana tiene que ver con las implicancias de la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Bueno, para nadie es una novedad que estamos viviendo tiempos de mucha angustia y mucho dolor. Sí, muchos han perdido sus seres queridos, han visto partir de este mundo. Y me hizo recordar a ese momento en el cual Marta y María, desconsoladamente, cada día al amanecer iban hacia el lugar donde había sido sepultado su hermano y lloraban ahí desconsoladamente. Seguramente muchas familias han llorado y siguen llorando desconsoladamente por sus seres queridos. El Señor Jesús, cuando llegó al lugar donde estaban las hermanas de Lázaro, Marta y María, dijo: tu hermano resucitará. Ella le respondió: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza como creyentes. Algún día, seguramente, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, resucitaremos corporalmente también y estaremos en su presencia. Así que son tiempos de mucha angustia, tiempos de mucho dolor. Y que sabe el mensaje esta mañana, Dios ponga consuelo, gozo, alegría en nuestros corazones, más allá de la angustia y el dolor que tenemos. Son tiempos también donde escasea la esperanza, donde escasea también el amor al prójimo y la seguridad, que todos en algún momento de nuestras vidas podemos sentir. Sin embargo, para nosotros como creyentes es tiempo de seguir mirando al autor y consumador de nuestra fe, como nos llama o nos exhorta el escritor de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un llamado entonces a seguir confiando, a seguir depositando nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor Jesús. Es decir, Jesucristo pues resucitó y está sentado a la diestra del Padre, como nos dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí, intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Así lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4 y los versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y el verso 25 del capítulo 7 de Hebreo dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que podemos llenar de gozo y alegría nuestro corazón esta mañana, pensando en nuestro Señor resucitado. Así que por lo tanto, vivamos plenamente nuestra vida cristiana. Pues como dice la palabra, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Así que tomemos un momento esta mañana para reflexionar juntos en las implicancias de la resurrección de Cristo, de ver el alcance que ésta tiene para nosotros como cristianos. Acabamos de leer un pasaje histórico que nos relata exactamente el momento en el cual Cristo resucitó y todo el asombro que esto causó
a las personas que fueron, a las mujeres primero y luego sus discípulos que fueron a ver la tumba vacía. Sin embargo, esta mañana yo quisiera que juntos podamos leer capítulo 2 de Efesios, versos 4 al 6, para notar ahí las implicancias de la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Creo que la primera implicancia que podemos encontrar en estos versos sobre la resurrección de Cristo está sobre la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Dios. Si ustedes se han dado cuenta, el verso 4 empieza con un gran pero. Este pero indica un contraste entre lo antecedente y lo precedente. Lo antecedente dice: el hombre está bajo la ira de Dios. Sí, así dice, hijos de ira. El precedente nos muestra que Dios es rico en misericordia, pero Dios es rico en misericordia. Sí, el hombre está bajo la ira de Dios, pero Dios es rico en misericordia. El hombre está condenado en sus delitos y pecados, como dice el verso 1. Sí, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 4, pero Dios es rico en misericordia. El antecedente nos dice que el hombre es desobediente. Sí, siguiendo la corriente de este mundo. Y verso 4 nos vuelve a decir, pero Dios es rico en misericordia. De tal modo que versos 4 y 5 nos muestran el accionar de Dios frente a la condición del hombre. Y se nos dice que frente a esta condición, en primer lugar, Dios opera con gracia. Si Dios opera con gracia, mira lo que dice al final del verso 4, por gracia sois salvos. Lo que indica es que Dios otorga al pecador el perdón de sus pecados, no por mérito propio, sino por el acto judicial de Dios en la persona de Cristo. Por eso dice, por gracia sois salvos. No es algo que merecemos. No es algo que tú mereces. Lo que merece, como dice la Escritura, es que estemos separados por toda la eternidad de Dios a consecuencia de nuestros pecados. Pero Dios muestra su gracia para con el pecador, dándole aquello que no merece. Ni tú ni yo merecemos el amor ni la misericordia de Dios. Pero Dios actúa así a favor nuestro. Así que la implicancia de la resurrección de Cristo sobre la gracia de Dios que opera en nosotros. Pero en segundo lugar, frente a la miseria del hombre opera también la misericordia de Dios, como lo vemos en el verso 4. Dios actúa con misericordia, pues no ha permanecido insensible a la condición del pecador, que está condenado a estar lejos de su presencia. ¿Cuánto es Dios rico? ¿Cuánto tiene de misericordia Dios? Bueno, la Escritura dice que es rico en misericordia. Lo que está diciendo es que su misericordia es suficiente para la necesidad del ser humano. Y es interesante entonces que en otros pasajes de la Biblia nos habla de la misericordia de Dios actuando a favor nuestro. O ese precioso salmo que nos dice que para siempre es su misericordia, o que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana para nosotros. Sí. Mirémonos en nuestro ser interior. Apreciemos la condición de nuestro corazón. Miremos nuestras vidas y apreciaremos más la misericordia de Dios. Frente a la presencia de un miserable como nosotros, se hace necesaria la misericordia de Dios. Frente a la miseria nuestra,
se hace necesaria la misericordia de Dios. Por eso Dios no permanece insensible frente a nuestra condición, frente a nuestra necesidad, y actúa con misericordia, actúa con bondad. En algún momento alguien definió la misericordia como aquel acto de Dios que pasa la condición del hombre por su corazón y no puede permanecer sin otorgarle su bondad. Dios actúa con gracia, Dios actúa con misericordia. Pero en tercer lugar, Dios muestra así también su amor. El amor se convierte en la fuente de su gracia y su misericordia. Amor que descendió de lo alto en busca del pecador, como dice Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que es un amor que desciende desde lo alto. Amor que se mostró también desde la eternidad, porque si tú volteas al capítulo 1 del libro de Efesios, verso 4 y verso 5, dice lo siguiente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Nos amó desde la eternidad. Amor que hizo que enviara a su Hijo para llevar a cabo el plan de redención. Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y envió a su Hijo. Anda, Hijo, cumple mi voluntad. La expresión de estas virtudes de parte de Dios y su aplicación al hombre se debe a la resurrección de Cristo. Como dice 1 Corintios capítulo 15 y el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Así que la primera implicancia de la resurrección de Cristo está sobre la gracia, sobre la misericordia y sobre el amor de Dios. Permíteme preguntarte esta mañana y preguntarme a mí mismo también. ¿He experimentado la gracia de Dios en mi vida? ¿Has experimentado la gracia de Dios en tu vida? O pregúntate si eres consciente de la misericordia de Dios actuando cada día en tu vida. O si tienes el amor de Dios en tu vida. Ahora, si la respuesta es afirmativa, es que tú y yo somos conscientes que todo ello podemos disfrutar de parte de Dios gracias a la resurrección de Cristo. Así que ahí tenemos la primera implicancia de la resurrección de Cristo sobre la gracia, la misericordia y el amor de Dios. La segunda implicancia de la resurrección de Cristo está sobre la vivencia personal de cada creyente, sobre lo que experimentamos cada creyente en nuestras vidas todos los días. Sí, mira lo que dice verso 6. Al final del verso 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y al comienzo del verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí en esos versos está marcado lo que es la vivencia personal de cada creyente. La experiencia personal de cada creyente como consecuencia de la resurrección de Cristo. Es que podemos experimentar la salvación, pues entendemos que Dios hizo posible en Cristo que el hombre pueda experimentar su gracia, su misericordia y su amor. La Biblia dice que Dios es dador de salvación.
Sí, así dice Jonás capítulo 2, verso 9, la salvación es de Jehová. O el Salmo 3 y el verso 8, la salvación es de Jehová. De ahí la expresión que encontramos en el verso 5 y en el verso 6, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, esta primera expresión enfatiza el accionar del Padre y podríamos decir lo siguiente, Dios al juntarme con Cristo me ha dado vida. Dios al juntarme con Cristo me ha dado vida. Esta afirmación es muy importante. Muy importante, pues podemos decir que aparte de Cristo no hay otro en el cual el pecador pueda tener vida. El apóstol Pedro dice de esta manera, acercándonos a él, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas. ¿Sabes? Esta palabra acercándoos a él no tiene la idea de estar cerca de Jesús. No, la palabra debería ser allegándose a Jesús. Porque allegándose a Jesús da la idea de Jesús tomándonos o Dios tomándonos y poniéndonos sobre Jesús. En Jesús. De tal manera que quedamos en la misma posición que Él. Porque nadie es salvo estando junto a Jesús, al lado de Jesús o muy cerca de Jesús. No, la Escritura habla que somos salvos en Cristo. Por eso es que el término ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, debería ser allegándose al Señor. Allegándose a Él, piedra viva. La idea es estar en el mismo lugar donde Cristo está. Por eso es que esta afirmación cobra relevancia e importancia. Nosotros, piedras muertas, al allegarnos a Cristo, Dios nos da vida. Así que estas afirmaciones son categóricas. El pecador llega a tener vida espiritual en Cristo. Fuera de Cristo, el hombre continúa muerto en sus delitos y pecados. Así lo dice el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que ahí tenemos esta experiencia de vida, esta vivencia en cuanto a la salvación, fruto de la resurrección de Cristo. La vida espiritual que tenemos se debe a la resurrección de Cristo. Claro, el evento completo es muerte para pagar el pecado y resurrección para tener vida. La segunda expresión en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Dios juntamente con Él nos resucitó. Esta verdad encierra que no hay posibilidad de redención si el precio no hubiera sido pagado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. O Hebreos 9:22 que dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que no hay posibilidad de redención si el precio no hubiera sido pagado. Eso habla entonces de la realidad de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo. En segundo lugar, no hay posibilidad de haber sido justificado si no hubiera un ser que hubiera tomado nuestro lugar como elemento justificante también. Romanos 5, verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. La realidad de la resurrección de Cristo no hace vana nuestra fe, como dice Corintios 1:15 en su primera carta, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces la certeza de la resurrección nos asegura vida eterna, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida en abundancia es la que ofrece el Señor. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos experimentado la vida espiritual. Tenemos comunión con Dios. Disfrutamos de la cercanía de esa relación personal con Dios. La resurrección del Espíritu hemos experimentado.
pero pronto también vamos a experimentar la resurrección del cuerpo. Era la esperanza que tenían los tesalonicenses. Es la esperanza que vemos a la luz también de las Escrituras. Y entonces podemos reflexionar juntos esta mañana y podemos preguntarnos, ¿has experimentado la salvación de Dios? ¿Has experimentado al Cristo resucitado en tu vida? O puedes preguntarte si realmente anhela nuestro corazón cielos nuevos y tierra nueva. O si estamos viviendo la vida abundante que Cristo nos ofrece, que Cristo nos da. Tremenda implicancia que tiene la resurrección de Cristo. Implicancias sobre el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Implicancias sobre nuestra experiencia de vida cristiana. Nuestra experiencia de vida. Pero en tercer lugar, la resurrección de Cristo también direcciona nuestra vida cristiana, orienta nuestra vida cristiana. Sí, orienta nuestra vida cristiana. Mira lo que dice el verso 6. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Finalmente, llegamos a la expresión que indica que nuestra vida cristiana debe estar orientada a las cosas celestiales. Sí, a las cosas de arriba, como diría el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y el verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, el Señor Jesús diría, haced tesoros en el cielo. Ese es poner las cosas, es poner la mirada en las cosas de arriba. Así que aquí Pablo nos dice que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Pues nuestra posición y orientación de vida deben ser las cosas celestiales, aquellas cosas que corresponden a la vida de piedad, como el apóstol Pablo o como el apóstol Pedro nos desafía también en su primera carta. Sí, el apóstol Pedro nos desafía a esa vida de piedad cuando él dice, como hijos obedientes, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que la dirección en la cual van nuestras vidas es una vida de obediencia, es una vida de piedad. Es una vida de consagración, es una vida sencillamente de descansar en el Señor y de vivir para el Señor. Para ello el apóstol Pedro nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sí, cuando uno mira lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, uno encuentra ese énfasis de la vida de piedad, de la vida de santidad, y el desafío para esa vida de santidad o la manera de llegar a esa vida de santidad empieza en el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, sujeta tu mente a la mente de Cristo. Sujetemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Sujetemos nuestros deseos a los deseos de complacer a Dios el Padre como Cristo lo tuvo cuando Él dijo en Juan 17, Padre, todas las cosas que tú me has dado para hacerlas he hecho, tu voluntad he cumplido. Esa debe ser la perspectiva de vida, la orientación de vida que debemos tener todos los creyentes. Por eso es que el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sujeta tu mente a la mente de Cristo. Sujetemos nuestros deseos a los deseos del Señor. Sujetemos nuestras emociones a las emociones de amor, de gozo, de paz hacia Dios. De complacer con nuestras vidas a Dios. Solo así podemos decir, como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, es el desafío de la vida cristiana. Vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, o dicho de otra manera, dejar que Cristo viva su vida en nuestras vidas.
y para seguir mirando obras de piedad, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Somos creyentes, hechura suya para buenas obras, para manifestar así la vida de Cristo en nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Oh, hermanos, en Cristo tenemos libertad para vivir plenamente nuestra vida cristiana. No debemos someternos a preceptos, mandamientos o tradiciones de hombre que empieza con el no, 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 no. Basta ya de ritualismos. Basta ya de hábitos. Basta ya de tradicionalismos. En Cristo tenemos libertad plena para vivir nuestra vida cristiana con gozo y alegría, confiando en Cristo, en su resurrección de los muertos. El confiar en preceptos, mandamientos o tradiciones de hombres nos llevan a ser esclavos, a esclavizarnos y perdemos el gozo, la alegría de disfrutar de la vida cristiana. Oh, hermanos, el apóstol Pablo dice, como hemos leído, sentados en lugares celestiales. Físicamente estamos aquí, en Cristo estamos allá en el cielo, disfrutando de comunión con Él, disfrutando de las bendiciones que nos dice el verso 3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, claro, porque nos hizo sentar en lugares celestiales. Nuestra esperanza de vida no es el cielo en sí mismo. Nuestra esperanza de vida es la persona misma de Cristo. Y todo ello gracias a que Él resucitó de entre los muertos. Preguntémonos, ¿están nuestros ojos en las cosas de arriba? ¿Está nuestra mirada permanentemente en las cosas de arriba? ¿En aquellas cosas que pertenecen a la vida piadosa? ¿Somos conscientes de esta tremenda verdad de que estamos sentados en lugares celestiales? O quién sabe, la expectativa máxima del creyente, vivimos con la expectativa de encontrarnos con Cristo. Oh, hermanos, dos cosas vienen a mi cabeza esta mañana. La primera de ellas tiene que ver con todos aquellos que no conocen a Dios, con todos aquellos que están lejos de Dios. Porque ahora tú tienes la oportunidad de rendir tu vida a Cristo y gozar de la salvación de Dios, de ser un hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. O como dice el escritor del Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes recibir la gracia, la misericordia y el amor de Dios esta mañana. Tú puedes experimentar la salvación de Dios esta mañana. Tú puedes orientar tu vida hacia las cosas de arriba. Tú que estás lejos de Dios. Tú que no le has rendido tu vida a Cristo. Tú que estás de miedo esta mañana. Tú que te ves quebrantado. Tú que te miras, que no hay mucha distancia entre la vida y la muerte físicamente hablando. ¿No crees que es el momento de dejar la soberbia,
de dejar el orgullo y mostrarte como tú eres, débil, frágil, pecador, lejos de Dios, que necesitas la gracia, la misericordia y el amor de Dios, que necesitas experimentar la salvación de Dios, que necesitas orientar tu vida hacia las cosas de arriba. Esa sería la primera reflexión que viene a mi mente. La segunda reflexión sería que todos los creyentes, los que conocemos a Dios, podemos hacer un compromiso con Dios de vivir en santidad. Pues la Escritura dice, sed santos como yo soy santo. Sed santo como yo soy santo. El Señor nos desafía, nos manda vivir una vida de piedad, una vida que honre y glorifique su nombre. Esas son las implicancias de la resurrección de Cristo a la luz de estos versos. El experimentar la gracia, la misericordia y el amor de Dios. El experimentar la vivencia de la salvación y el orientar nuestras vidas hacia las cosas de arriba, porque hemos sido sentados en lugares celestiales. Cristo ha resucitado. Vivamos nuestra vida cristiana en plenitud, con libertad y con esperanza. Con libertad, para que nadie nos ate a tradicionalismos ni a preceptos humanos. Con esperanza, porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Un día estaremos con Él en su presencia. Oremos. Padre, muchísimas gracias. Recordamos esta mañana, Señor, con alegría en nuestros corazones, de saber, Padre, que Cristo resucitó y que producto de su resurrección podemos experimentar tu gracia, tu misericordia, tu amor. Podemos experimentar la vivencia de nuestra salvación y a la vez el poder para direccionar nuestras vidas hacia las cosas de arriba. Padre, esta mañana seguramente habrán algunas personas que están rindiendo su vida a Cristo. Algunas personas que son conscientes de su necesidad de Dios. Yo quiero suplicarte por ellas. Quiero suplicarte, Señor, por la vida, Señor, de aquellos que están ahora, Señor, quién sabe, con una lucha en su mente, en sus emociones, en sus deseos. Que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude a vencer. Como quien sabe la experiencia de Víctor Manuel. Señor, toca los corazones y en particular su corazón y sus temores que pueda tener ahora, Dios. Y conviértelas en seguridades si Él rinde su vida a ti, Señor. Y puede experimentar tu gracia, tu misericordia, tu salvación. El Espíritu Santo le dará el poder para comenzar a direccionar su vida hacia las cosas de arriba. Y a nosotros, tus hijos, Señor, permítenos renovar nuestro compromiso de